día de hoy vamos a iniciar el recorrido por el Centro Apícola de la Universidad Nacional, ubicado en el Cerro El Volador de la ciudad de Medellín, que tiene una extensión aproximada de 102 hectáreas, de las cuales la Universidad Nacional es propietaria más o menos de una tercera parte. Este centro apícola lleva funcionando en este sitio desde el año 1984 aproximadamente, y nos dedicamos a lo que es extensión, docencia e investigación en el campo apícola. Básicamente trabajamos con la abeja africanizada en todos sus aspectos. El día de hoy voy a contarles sobre qué es la africanización y vamos a ver algunos de los implementos básicos que se necesitan para salir al campo e ir a visitar a las abejas. La africanización se dio aquí en América. Las abejas que había, las propias, las nativas, eran las abejas sin aguijón, eran las que habitaban toda América. Esas que ustedes conocen como abejas angelitas, virginitas, las que enredapelos, todas esas abejas sin aguijón eran las que eran propias de aquí de América. ¿Y qué sucedió? Cuando se dio el descubrimiento de América, ya en los viajes de Cristóbal Colón y de los demás que pues empezaron a conquistar, trajeron abejas europeas, trajeron Apis mellifera. Ya entonces esas Apis mellíferas fueron las que se empezaron aquí a explotar, a sacarles pues la miel, eran entonces ya las abejas que teníamos en América. Y ya más o menos en 1956 en Brasil un genetista quiso hacer un híbrido para, como las abejas europeas digamos tenían un comportamiento europeo y estábamos acá en el trópico, quería que lograr un híbrido que tuviera esas características buenas de esa abeja europea que teníamos de acá y características de unas abejas más adaptadas al trópico, que eran como las que estaban en África. Entonces este genetista viaja a África y se trae unas reinas para acá, para América, a Brasil, y empieza a hacer unos experimentos controlados para sacar ese híbrido que les decía, que tuviera las características buenas de estas abejas europeas que nosotros teníamos, que eran abejas mansas, y las características de las abejas de África, que eran abejas que estaban más en el trópico, entonces estaban más adaptadas a este clima, eran más productivas, entonces quería lograr un híbrido que tuviera esas características. ¿Qué pasó? El experimento se controlaba colocando una malla por donde salen e ingresan las abejas, que se llama piquera. El señor colocaba una malla de tal manera que pudieran salir nada más las obreras, pero mantenía cautivas a las reinas. Y así empezó a hacer los ensayos, pero se dice que alguien que pasó por ahí desconocía este experimento y retiró las mallas porque vio que a las abejas se les estaba cayendo mucho el polen de las patas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya estas reinas africanas se salieron de esas colmenas donde estaba el experimento y empezaron a ya reproducirse ya sin ningún control. La africanización es la invasión animal más exitosa que hay descrita, porque fue en la manera que ella iba, digamos, colonizando, fue muy rápida. En Brasil empezó esta africanización en 1957 y, por ejemplo, para Colombia ya había llegado a finales de 1979, llegó la africanización a Colombia. Entonces ese híbrido que se armó fue de esas abejas europeas que teníamos acá y de esas abejas africanas que venían de África, y se armó un híbrido que se llama abeja africanizada. Se le llamó abeja africanizada porque este híbrido tenía más características de la abeja africana, entonces por eso digamos no se llamó abeja europeizada, sino que se llamó abeja africanizada porque poseía más características de la abeja africana. Bueno, ahorita vamos a ir a visitar las colmenas, pero para ir allá tenemos primero que ponernos una indumentaria que se necesita para salir al campo. Aquí la podemos ver, el overol. Necesitamos un overol que debe ser de colores claros. ¿Por qué colores claros? Porque es que las abejas no son agresivas, sino que son muy defensivas. ¿Y ellas ante qué se defienden? Ante un estímulo que no les agrada a ellas,
ellas van a generar una respuesta, que esa respuesta ¿cuál va a ser? Es produciendo olores o feromonas para alertar a sus demás compañeras, o de una vez es aguijoneando, dependiendo de qué tan fuerte sea ese estímulo. Entre esos estímulos tenemos los ruidos muy fuertes, texturas rugosas, movimientos oscilatorios, que por ejemplo eso es lo que siempre hacemos cuando vemos una abeja, empezamos a manotear esos movimientos oscilatorios, son un estímulo para ellas para defenderse, porque lo relacionan con el movimiento de las abejas ladronas. Olores que sean agradables o desagradables para la percepción de nosotras, para ellas también olores muy fuertes, por ejemplo no se puede ir uno enlocionado o con un mal olor para las colmenas, porque las abejas lo van a presentar, lo van a sentir. Y lo otro, que ahí ya vengo a lo del color de los trajes, es el color, colores que son muy fuertes, colores esos de neón o muy vívidos, las abejas lo sienten como un estímulo, pues algo que las está, digamos, agrediendo a ellas. Entonces, por eso, los trajes de apicultura y todos los materiales que ustedes ven en apicultura van a ser siempre en colores claros, en colores claros, que esos colores claros son colores, digamos, que a ellas no les genera esa respuesta de defensa. Los overoles siempre tienen que ir hasta la parte de abajo, hasta el puño, hasta que te cubra toda la muñeca, van hasta el tobillo, que te puedan cubrir el tobillo, podemos ver que tiene un resorte porque es para que tú quedes asegurado. Tenemos una careta, hay muchos estilos de careta, pero lo que todas, digamos, objetivo es aislar nuestro rostro de las abejas. Entonces todas, digamos, cumplen la misma función y todas constan de una malla. Aquí podemos ver dos tipos de trajes, este es con la careta fija por un cierre, este se llama un traje de apicultura de esgrimista y tiene aquí también la careta, pero lo que les digo, miren que todas es una malla que nos permite que las abejas no estén en contacto pues con nuestro rostro. Tenemos unos guantes que, como les expliqué hace un momento, que a las abejas no les gustan las texturas rugosas, entonces deben de ser unos guantes en cuero liso, lo más alto posible, porque entre más alto, más me va a proteger a mí mi brazo. Entonces, si son guantes, entre más altos sean, entre más cubran, es mucho mejor. Tenemos las botas, que deben de ser de caña alta, volvemos a lo mismo, mientras ustedes estén más protegidos, mejor. Entonces, entre las botas de caña alta te van a proteger más tu pierna. Bueno, ahora vamos a hablar de dos implementos básicos que se necesitan para salir, que son la espátula o palanca, se le llama. Aquí podemos ver pues 3 diferentes modelos, hay muchos más pues que se utilizan en apicultura, que simplemente, como pueden ver, es una palanca que sirve para mover todos los elementos que tiene la colmena. Tenemos el ahumador, que sirve para generar humo. Siempre que uno vaya a ir donde las abejas, tiene que llevar a un ahumador y generar humo. ¿Esto por qué? Porque las abejas se comunican por olores, se comunican por feromonas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo les estoy contando a ustedes, ellas aquí estarían emitiendo un olor y se lo estarían contando, digamos, a otra abeja. Entonces, ¿qué hago yo con ese humo? Cuando yo llego con ese humo a la colmena, estoy interfiriendo esa comunicación, es como si yo estuviera gritando más fuerte. Entonces las otras abejas no van a escuchar cuando otra, digamos, les está haciendo la alarma y diciéndoles, miren, llegaron los apicultores. Las otras van a decir, ¿qué pasó? No escuchan y siguen en sus labores tranquilas. Entonces para eso se necesita el humo, para interferir esa comunicación. Ya vamos a aprender el ahumador, que como les dije es un elemento muy importante porque necesitamos generar humo y que siempre que uno va a visitar a las abejas, que va a revisar a las abejas, debe de llevar el humo. Como les conté, para interferir esa comunicación que ellas tienen. ¿Qué humo debemos de generar? Se debe generar un humo de ese que se llama papal, un humo blanco, un humo que no es caliente. Ese es el humo que se necesita. ¿Qué combustible utilizar? Se debe utilizar un combustible que sea agradable para nosotros y a igual va a ser agradable para las abejas.
porque hay veces materiales, por ejemplo, como el cartón, hacen un humo que nos irrita mucho a nosotros, nos pone a llorar, y eso mismo está sucediendo con las abejas, las estamos irritando a ellas con esos humos que son así muy fuertes. Entonces, ¿qué se utiliza? Combustibles que generen un buen humo, que pueden ser, por ejemplo, acá en el apiario utilizamos que es pasilla de café, pero se puede utilizar eucalipto, pasilla de cardamomo, se pueden utilizar entonces materiales que generen un humo agradable. Con ayuda del periódico vamos a iniciar un fuego, y con ese fuego lo vamos a avivar con ese material, con ese combustible que tenemos. Uno sabe desde el principio. Dice uno, eso no. Eso es lo que decimos, que sea un humo abundante, sea blanco, un humo frío, que se genera de aquí debajo la combustión. Cuando empieza a ponerse azulito es porque está ya caliente. Nos encontramos ya en la colmena. Una colmena es un implemento que ideó el hombre para poder explotar a las abejas, para poder meter en ellas los nidos y de esta manera explotarlo racionalmente. A un conjunto de colmenas se le llama un apiario, que es donde estamos pues en este momento. ¿De qué consta una colmena? Consta de un techo, una entretapa, una cámara de miel, una rejilla excluidora, que ahora la veremos a fondo, pero una rejilla excluidora lo que hace es que no permite que la reina pase a esta cámara, que es donde vamos a estar produciendo la miel. Entonces de esta manera nada más aquí se va a albergar miel. Entonces rejilla excluidora, y ya esta la llamamos cámara de cría, que es donde se encuentra la cría y está la reina y los recursos pues de las abejas. Todo esto va depositado en una base. En una base es la que recibe todos estos implementos. Y tenemos este palito aquí, esta varilla que se llama reducidor de piquera, que lo que él hace, como podemos ver, todo esto sería la entrada y salida de las abejas, que se llama piquera. Piquera, con este palito lo que estamos haciendo es que reducimos esa entrada. ¿Esa entrada para qué? Para que a ellas no les lleguen tantas corrientes de aire, para que ellas no estén tan expuestas a enemigos naturales. Entonces eso se hace, se les reduce entonces la salida y entrada de ellas. Damos por terminado el recorrido por el Centro Apícola de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esperamos que haya sido muy provechoso para ustedes y que todas las dudas e inquietudes nosotros estaremos gustosos de resolverlas. Para cualquier servicio o información, por favor comunicarse con nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.